Probablemente todos conoceréis a Philip K. Dick, probablemente hayáis leído algo suyo, y si no habéis leído nada, seguramente habéis visto alguna película basada en su obra, como Blade Runner, Desafío Total, Minority Report o la serie El Hombre del Castillo. Bueno, Philip K. Dick es un escritor norteamericano que nació en Chicago en el 28 y murió en California en el 82. Llegó a ver un pase previo de Blade Runner, pero no llegó a vivir el estreno de la película, que le dio fama internacional. En sus 54 años de vida fue un autor muy prolífico, escribía muchísimo, hizo 36 novelas, de las cuales 30 son de ciencia ficción. Y además hizo más de 100 relatos sobre el género, que le convierten en una referencia pues, prácticamente para todo el mundo. Más que en la obra, esta presentación va a ir de la vida de Philip K. Dick, ya que está basado en Busca de Philip K. Dick, la biografía del autor escrita por su tercera mujer y después, Anne R. Dick. Es muy importante esta época en el escritor porque creó en ella, en estos 6 años que vivió con Anne, algunas de sus mejores obras, como son El Hombre del Castillo, Tiempo de Marte o Los 3 estigmas de Palmer Emerson. Además, la autora no se limita a hablar de estos 6 años que convivió con el autor, sino que hizo una investigación extensiva, habló con mucha gente que conocía al escritor y por ello narra toda la vida de K. Dick, no solo esos 6 años. Bueno, Philip K. Dick conoció a Anne cuando se mudó de Berkeley a Point Reyes Station, donde vivía Anne, y como buena vecina ella se acercó a casa de Philip K. Dick, que es su mujer, y empezaron una relación, empezaron a charlar. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo la mujer dejó de acudir, la mujer de K. Dick, y se quedaron juntos Philip K. Dick y Anne, y el escritor no tardó en declararse. Después de una separación en la que parece que la mujer de K. Dick pues, no puso muchos problemas, se casaron en México. La vida de K. Dick en estos años no es la más conocida entre la gente. O sea, era una persona muy familiar, se llevaba muy bien con las 3 hijas que tenía Anne de un matrimonio anterior, que Anne era viuda de un poeta, y también era un hombre que colaboraba en casa y tenía conversaciones muy interesantes con su mujer. Ambos eran grandes lectores y gente muy culta. Pero aparte de estas relaciones más civilizadas, la relación tenía un contraste con las broncas que tenían entre ellos. Su carácter era muy fuerte y en algunos momentos, pues, la misma Anne llegaba a decir que tiraba platos por todas partes, rompía vasos y, bueno, las discusiones eran tremendas. Y K. Dick no se quedaría atrás, vamos a ver después. Como ejemplo de charla que tenía la familia, en el libro aparece una en la que Philip K. decía que el hombre prehistórico era vegetariano, lo cual no es cierto, y Anne se lo refutó con obras y cogía de la biblioteca. Pero Philip K. Dick jamás lo admitió, y de hecho cuando sacó el hombre prehistórico en sus novelas siempre fue vegetariano. Era su forma de ganar la conversación. Bueno, tuvieron una hija que estuvo con él de forma intermitente hasta el final de su vida. En esta época, Philip K. Dick estaba intentando apartar la ciencia ficción y escribir una obra costumbrista, ya que la ciencia ficción, digamos que no estaba considerada como literatura seria, o al menos no en todos los ámbitos. Y por ello, pues Philip K. Dick quería entrar entre esos escritores, digamos, consagrados y dedicados a la literatura tradicional. Y por ello hizo una obra, hizo varias, pero entre ellas una que fue Confesiones de un artista de mierda, tiene un gran título, y cuando acabó de escribirla, durante la escritura él nunca dejaba sus libros a su mujer, pero cuando acabó de escribirla, le dejó la novela y ella comprobó que era altamente biográfica. ¿Qué pasa? Que había un detalle, que es que la protagonista femenina, Faye, era retorcida, vulgar y le hacía la vida imposible, lo cual pues, probablemente no gustó mucho a Anne. Pero hay otras escenas que sí que están hechas más bien de forma literal. Podemos poner, por
bajó de unas rocas a una cala con una cuerda que había, que para ella fue algo normal, corriente, no había peligro, y el protagonista de la obra hace lo mismo, pero porque no tiene más remedio, porque se ha quedado solo y le aterra esa bajada. En otro ejemplo tenemos Anne, que le mandó comprar unas compresas al protagonista de la obra, como hizo con Philip K. Dick. Ella no le dio importancia, pero en la obra el protagonista reniega, dice que le están ninguneando, que le está rebajando. En fin, hay este tipo de ejemplos. Y esto es una cosa clave que se ve leyendo esta obra o conociendo a K. Dick, que es que metía muchos elementos biográficos, tanto de su vida como la gente que conocía, no solo en las obras tradicionales, sino en las de ciencia ficción. Lo mismo juntaba personas en un personaje, o hablaba de un tema que le preocupaba en el momento. Y pues como por ejemplo, en la época esta que creó el hombre del castillo, premio Hugo para la novela, hay un personaje que crea joyas artesanales, que es justamente la profesión que tenía Anne, a la que se dedicó toda su vida. Y aquí llegamos al momento donde empezó la ruptura de Anne y K. Dick, en la que hubo tuvieron una experiencia tanto surrealista para el tiempo actual, que no se entendería en los tiempos modernos, pero que en su época ocurrió. Y es que, tras una bronca muy fuerte, en la que Anne dice que Philip K. Dick la pegó, llamaron a las autoridades, vino el sheriff y se encontró a Philip K. Dick calmado y a una Anne muy alterada. ¿Y qué pasa? Que dieron crédito a la versión de K. Dick y a ella le internaron obligatoriamente en un sanatorio mental. Tuvo que estar en un sanatorio varias semanas, lo que por supuesto las hijas jamás perderán, bueno, quizás no jamás, pero siempre tuvieron guardado a Philip K. Dick. Este iba a visitarla, por supuesto, al sanatorio y llegó a confesar en uno de sus viajes que el que tenía que estar encerrado era él. Y como veremos más adelante, esto quizás no estaba lejos de la verdad. Pero bueno, Ana acabó saliendo del sanatorio y le dieron una medicación que le sentaba fatal, tenía que tomar obligatoriamente, y curiosamente también tomaba Philip K. Dick, a él le sentaba bien. Y esto lo reflejó en una de sus novelas. Las discusiones aumentaron, ya en este punto fue de nuevo retorno. Philip K. Dick discutía y acababa marchándose de casa, iba a casa de su madre. Normalmente volvía hasta que un día rompió la relación y dejó el matrimonio. Como no podía ser menos, el divorcio fue también tumultuoso. Y Philip K. Dick mostró sus incoherencias, ¿no? Un día le pedía la mitad de la casa porque ella tenía una casa muy bonita en Point Reyes Station, con terreno y animales, y a Philip K. Dick le encantaba. Pero otro día ella le ofrecía un papel para firmar la renuncia a estos bienes y él lo firmó. Igualmente. Y también cuando hablaba con su familia y amigos, él ponía fatal. Decía que una vez le quiso matar, cuando en realidad fue un accidente sin importancia con el coche en un garaje. Decía que quería matar, que era detestable, que la persona se la había conocido. Y luego hablaba con Anne y las conversaciones eran cordiales y civilizadas. Tenía esa habilidad. Anne tampoco era la persona más estable del mundo, y de hecho daba una peripecia un día que fueron a una convención de ciencia ficción en la que Philip K. Dick a la vuelta la dejó tirada tras una excursión en medio de la carretera. Ella volvió con su hija a casa de Phil para arreglar las cosas y le encontró con un arma y un aspecto como ido. Entonces ella se marchó asustada a su casa y pensó en coger una escopeta y matarle y suicidarse. No lo hizo, por supuesto, pero llegó a tener esos pensamientos. Bueno, entonces se separaron y Philip K. Dick no estuvo mucho tiempo solo. Ya mientras vivía con Anne, sin que ella se enterara, por suerte, había una admiradora que le escribía cartas llenas de loas y de insinuaciones. Y Philip K. Dick, ahora que estaba solo, las leyó y no pudo hacer otra cosa que tener una relación con ella. Además, en ese tiempo mantuvo otra relación paralela, pero estrictamente
intelectual con una mujer casada. Y lo que es curioso es que el marido de esta mujer conocía esa relación intelectual y le parecía muy bien. Era amigo de Philip K. Dick, decía que no había ningún problema. Y también en esta época empezó a tomar anfetaminas Philip K. Dick, que usaba para aumentar su rendimiento escribiendo, porque Dick, cuando tenía una idea para una novela, la escribía en semanas, 12 semanas, escribiendo sin parar, prácticamente día y noche. También probó el LSD, tenía mucho mito con esto, porque era adicto al LSD, pero lo probó una vez, no le gustó nada el viaje y no lo volvió a probar. Como veremos después, otras drogas sí que las consumió. Sus amigos describen a K. Dick como una persona un tanto paranoica, a veces muy coherente y a veces delirante, y encima era tan buen conversador que muchas veces te convencía de lo imposible. Un amigo cuenta que un día les convenció de que el mundo estaba perdiendo gravedad. Lo contó de una forma tan convincente que se lo creyeron. Bueno, esta inestabilidad de la que hablaba hizo que la admiradora acabara por dejar a Philip K. Dick porque le veía muy inestable y la convivencia no era buena. Y para añadir a sus problemas, pues Philip K. Dick tenía unos ingresos mínimos por sus obras. Siempre, casi hasta el final de su vida, tuvo problemas para mantenerse de la escritura. Y esto es una lección de humildad para cualquiera que escriba, porque este tío ya había escrito El hombre del castillo y Tiempo de Mar, y apenas podía vivir de él. De nuevo, no tardó mucho tiempo en estar Philip K. Dick solo, ya que conoció a Nancy, una niña que tenía trastorno, una chica joven, no una niña, una chica joven que tenía trastorno bipolar. Trastorno bipolar en aquella época no estaba bien diagnosticado y ella tenía momentos de mucha actividad y momentos de extrema apatía. Entonces Philip K. Dick estaba encantado con ella porque esto le permitía cuidarla, entre comillas. Philip K. Dick daba consejos sobre salud mental, intentaba cuidarla de la mejor manera, pero se volvieron las tornas y al final acabó siendo otra vez K. Dick inestable y ella la que le tuvo que cuidar. Hasta que se hartó de él y le dejó, literalmente dicho por K. Dick en una carta de lamento, por un mes. No solo hubo mujeres en la vida de K. Dick, también hubo hombres y amigos muy importantes, como el reverendo Pike. El reverendo Pike era muy especial. Aprobó la boda de Philip K. Dick con Nancy, a pesar que ella era mucho más joven, ya que Philip K. Dick estaba separado. Y este hombre tenía ideas reformistas, tenía grandes charlas con K. Dick sobre religión, sobre filosofía, muchas otras cosas. Y tuvo una muerte también muy trágica y muy curiosa, porque fue con su mujer a Judea a realizar un viaje de meditación y tuvo la mala idea de hacerlo ir sin agua. Y aunque el trayecto lo iba a hacer en coche, pues tuvo la mala suerte, el coche cayó, no lo pudieron sacar. Intentaron llegar a su destino andando y fue imposible porque tomaron la dirección contraria, y al final ella se fue a buscar ayuda, la consiguió, pero cuando volvieron a buscar al reverendo Pike, este había caído de un terraplén y había muerto. La vida de este reverendo Pike se narra de forma aficionada, por supuesto, en La transmigración de Timothy Archer, una de las últimas novelas de Philip K. Dick. Y también aparece, es importante la persona Pike, porque Philip K. Dick en su exégesis, de la que hablaré luego un poquito, llegó a pensar que le había poseído Reverendo Pike, y por eso hablaba de forma más culta y bueno, llegó a pensar eso y otras muchas cosas. Por esta época tuvo admitido por él un episodio psicótico, K. Dick, del que hablaba, bueno, también abusaba de los medicamentos, y esto era preocupante porque entre que tenía mala salud y era hipocondriaco y tenía mucha facilidad para convencer a los médicos, pues le hacían recetas de todo lo que quería. Llegó a tomar 30 pastillas. Bueno, en este episodio psicótico del que hablaba, K. Dick estaba orgulloso de que había podido tratar con una persona de Hacienda. Había tenido una charla con una persona de Hacienda y haberse defendido a los estados psicóticos. Bueno, eso como anécdota. Y llega la época oscura de K. Dick, esta época oscura en la que estaba solo, y él nunca en su vida pudo estar solo.
Entonces su casa la convirtió en un refugio de jóvenes problemáticos. Y ahí tenía cabida de todo. Había gente conflictiva que se había escapado de casa, drogadictos, jóvenes con problemas mentales, traficantes, de todo. Todo tenía cabida en su casa. Esta época loca se puede ver en el libro Una mirada en la oscuridad, que es un libro súper fantasioso, pero que es biográfico en su mayor parte. Y hay una película de este libro, si la queréis ver, también está en las plataformas, una película de Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Winona Ryder y Woody Harrelson, que está rodada en rotoscopia, muy interesante. Si la podéis ver, es igual que el libro, muy bueno. El propio K. Dick tomaba droga en esta época, sobre todo Speed, que decía que la hacía sentar muy bien. Para que veamos un poco las locuras, o por poner un par de ejemplos que pasaban en esa época, había una persona que creía que estaba siempre rodeada de bichos. Philip K. Dick le hizo darse una capa de no sé qué producto para quitárselos cuando no existían. Este chico empezó a acusar a K. Dick de guardar la caja con bichos, en fin. Cosas muy extrañas. Y el propio K. Dick también tuvo sus paranoias, llegó a contratar a unos sicarios para que no le atacaran sus enemigos imaginarios. También sí que es verdad que le robaron varias veces a K. Dick. Incluso llegó a esconder su premio Hugo del Hombre del Castillo para que no se lo robaran. Al final, la situación era insostenible y Dick acabó en una clínica, bueno, se ingresó voluntariamente en una clínica de salud mental. Una clínica muy austera, en la que le hacían limpiar los baños y un número de tareas, pero en la que él estaba muy bien. Se recuperó, estuvo encantado, llegó a hacer amigos entre los internos, hacía sugerencias en las terapias de grupo, se recuperó bastante y estuvo muy integrado. Pero los problemas económicos siguieron o fueron a peor porque le expropiaron la vivienda. Esa vivienda en la que había habido chicos conflictivos, pues la expropiaron. Y ejecutaron la hipoteca de su familia. Y entonces, ya armado con una maleta y poco más, tuvo que marcharse, se fue a Vancouver, donde dio una charla en la universidad que fue ovacionada, y esto le llenó de orgullo y hizo que su salud mental incluso mejorara por un tiempo. Se estableció ahí en la casa de una pareja que conoció en Vancouver, pero quedó y acabó otra vez en una clínica, X-Calais, una clínica un tanto extraña porque tenía unos métodos, digamos, atípicos. En X-Calais también estuvo bien, se integró bien, pero era de estas clínicas en las que desalentaban el pensamiento diferente, era un poco uniformadora el pensamiento, y cuando Philip K. Dick decía que era escritor, prácticamente se lo negaban o lo ignoraban. Y como no querían, su faceta creativa no era aceptada, pues decidió marcharse. Seguía sin tener nada y necesitaba un padrino. Y entonces un profesor de literatura universitario se ofreció a ayudarle, a ser su padrino. Sus alumnos se fueron a recibir al aeropuerto, entre los que estaba Tim Powers, que es el creador, no sé si lo habéis leído, de Las Puertas de Anubis, una novela de viajes en el tiempo al pasado muy buena, que ganó además el primer premio Philip K. Dick. Y una novela en la que se dice, para que esté documentado, que Philip K. Dick escribió una hoja. Yo leí la novela, no sé cuál es la hoja de ella. Y siguió la rutina de K. Dick, siguió enamorándose de chicas jóvenes, siendo encantador y paranoico según tocara en el día. En el día malo, en uno de los peores, intentó suicidarse con medicamentos, pero se arrepintió y llamó a emergencias y pudieron cogerle a tiempo. Y llegamos a 1974, que es una fecha clave en la vida de K. Dick, porque tuvo una experiencia que él denominaba mística, en la que, entre otras muchas cosas, vio una imposible luz rosa, una luz que no podía ser de este mundo. Y esta experiencia mística, que se prolongó durante un mes en el tiempo, bueno, tuvo dos experiencias de varios meses, la trató de explicar durante toda su vida. Intentó buscar una explicación racional, o lo que él llama una explicación racional. Por ahí para ello escribió la exégesis. La exégesis es un documento de 1 millón de palabras, 8.000 páginas, lleno de teorías filosóficas, teológicas o fantásticas directamente, en las que decía cómo era el mundo y qué había pasado en esas
experiencia mística. Entonces lo mismo, bueno, pues ahí he propuesto unas cuantas teorías, lo mismo pasaba en la teoría de en cuestión de horas o de páginas, y él se contradecía sin importarle. También probaba religiones, lo mismo era católico un tiempo y se pasaba a cualquier otra religión hasta que se cansaba de ella. Ejemplos de la exégesis, pues hablaba de la prisión de hierro negro. La prisión de hierro negro para Cádiz era la época romana. Esa época romana en la que los cristianos eran perseguidos, que él lo veía como una época de imperio horrible, muy mala para la humanidad, y decía que se repetía cíclicamente en el tiempo y que en el propio tiempo de Cádiz estaban viviendo una nueva versión de esa prisión de hierro negro. Y él creía que esos cristianos ocultos, esos cristianos de los primeros tiempos, tenían la solución para encontrar la divinidad. De hecho, esta experiencia mística, él se encontró con una chica que llevaba un pez, que era el símbolo cristiano de la época, y creyó también que venía a dar un mensaje sobre estos cristianos ocultos. Bueno, no os voy a aburrir con otras teorías. Aquí he hablado del Dicción. El Dicción de Cádiz, que era una teoría en la que decía que todos tenemos otra mente afín con la que conectarnos y llegar a la divinidad. Y os aseguro que no era tan romántico como parece, pero era la teoría que tenía. Y luego una muy bonita era la divinidad en lo humilde. Él decía que no se puede buscar a Dios en el cielo o en un panteón, que Dios estaba en lo más bajo, que lo puedes encontrar en un charco de barro o en una alcantarilla. Y una de mis favoritas es que el mundo, Philip K. Dick odiaba, bueno, no odiaba, pero no creía mucho en la ciencia y en el pensamiento científico. Entonces él creía que, de hecho, era más animista que científico. Y él creía que el mundo era un constructo de la mente, o en un momento llegó a creer. Y explicaba que el mundo fuera tan coherente porque a medida que lo miramos, lo vamos creando con cada vez más detalle y nosotros creemos que lo que estamos viendo es coherente, cuando en realidad es una invención nuestra. Bueno, eso era esto. Seguía siendo un monógamo convencido, yo le llamo, bueno, un monógamo pues frenético, y seguía teniendo muchas parejas. Acabó cuidando de una monja episcopaliana con cáncer durante varios años. Ya hemos hablado de que le gustaba cuidar a la gente, aunque se giraba las tornas. Y tuvo una relación también con Joan, una seguidora de su obra, que le dejó porque necesitaba demasiados cuidados. Llegó a decir que Philip K. Dick no podía ni atarse los zapatos solo, lo cual a Anne, la escritora del libro, le pareció muy extraño porque el Philip K. Dick que ella conoció en nada se parecía a ese que le llamaba Joan. En los suyos últimos años de vida, por fin, tuvo éxito tanto económico como literario. Llegó a ganar bastante dinero y en Europa sus obras eran muy apreciadas. ¿Y qué hizo con el dinero? Pues regalarlo, porque así empezó a regalar dinero a familiares y amigos. Hay una anécdota de una cajera del supermercado que le pidió un préstamo de 1.000 euros y llegó a regalárselo. Se sentía solo, que había conocido el éxito, se sentía obligado a escribir su exégesis y sus novelas. Y hay un pasaje muy bonito en la que Anne recuerda la visita de Philip K. Dick a su casa, en la que estuvo con ella y con su hija y hicieron la cena, hablaron de los viejos tiempos. Anne pensó que iban a retomar la relación, pero fue la última vez que lo vio. Antes de morir pudo ver, aunque no vio el estreno de la película, pudo ver un pase previo de Blade Runner. Adelgazó por prescripción médica y llegó con muy buen aspecto a la proyección y se sintió orgulloso de la película. A pesar de que no se parece a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, le gustó. Y como anécdota, la productora llegó a ofrecer a K. Dick, antes de estrenar la película, que borrara Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ahí tenéis una imagen de la primera edición. Que la hiciera desaparecer y escribiera una novelización de la película. Y Philip K. Dick, por supuesto, se negó. Probablemente con otro hubiera sido algo aceptado, pero Philip K. Dick lo dice en su exégesis, consideraba 10 de sus novelas proféticas, un mensaje divino que le había llegado al inconsciente y que él debía compartir con el ser humano. Y Sueñan los androides era una de ellas. Por eso era imposible que Philip K. Dick pudiera borrar esta novela, aunque le ofrecieron una pasta y él no era rico. Finalmente
Posteriormente, Philip K. Dick tuvo un derrame en el 82, cerebral, un derrame cerebral que parecía leve, pero se complicó. El hospital se llenó de exmujeres, exnovias, algunos amigos y periodistas, y los médicos tuvieron que prohibir la entrada a todo el que no fuera familia, que familia solo era su hija Laura, la que tuvo con años, que lo visitó. Philip K. Dick quedó en coma, pero él llegó al coma, le dieron la extrema opción y por consejos de Laura, o sea, por consejo médico, Laura, la hija de solo 22 años, aceptó la responsabilidad de autorizar que le desenchufaran, que le quitaran esa autoridad. Ya murió K. Dick, y me gustaría acabar con esta frase que he puesto aquí abajo, que decía que la realidad es aquello que cuando uno deja de creer en ello, no desaparece. Y por eso, aunque las ideas de Philip K. Dick pues, son difíciles de creer, algunas importantes, pues la obra permanece y es para siempre. Y esto es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues sí. He leído la exégesis, la versión breve de 2000 páginas, que es la única que se ha publicado. Las 8.000 páginas nunca han sido publicadas. La versión de 2.000 páginas la leído, es muy interesante. Muy árida, pero merece la pena. ¿A qué edad murió? 54 años. Y en ese tiempo hizo 36 novelas, que es una cantidad muy buena. Y otro tema más, ¿en qué época, es que no tengo la verdad, escribió Ubik? ¿En qué época escribió Ubik? No recuerdo el año de la escritura de Ubik. Yo creo que Ubik ya fue después de conocer a Anne, pero no recuerdo el año. Es que parte de lo que ha hecho, bueno, es muy cercano al argumento de... Bueno, el argumento de Ubik, esto que todos estamos muertos, ¿no? Esta parte del argumento, pues también partía de ideas que tenía en esa época, sí, como todas sus obras. De hecho, es muy interesante leer las obras, lo dice la propia Anne, en forma cronológica, porque vas viendo el desarrollo de sus ideas, cómo intercala cosas de su vida y es un proyecto de teco, de las cosas cronológicamente creo que